días, ¿qué tal? Encantada de que estéis aquí para escuchar esta charla sobre la alimentación según el Ayurveda, que espero que sea muy interesante para vosotros, que se rompan algunos mitos de cómo hacer ciertas cosas a la hora de alimentarnos, que realmente hagamos unos descubrimientos de por qué me gusta más esto o por qué me sienta peor lo otro, ya que la Ayurveda da respuestas a muchas cosas y espero que las encontréis aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué tenemos hoy preparado para vosotros? Bueno, pues aquí está el contenido. En primer lugar, me quiero presentar. Me llamo Marta Illescas, soy naturópata y especializada en el Ayurveda. Ahora después os explicaré exactamente qué es el Ayurveda, ¿no? Porque todo el mundo escucha esto, pero no sabe exactamente de qué se trata. Llevo varios años en el campo de la Ayurveda trabajando y para mí fue todo un descubrimiento porque a raíz de unos problemas digestivos fue como yo encontré esta maravillosa ciencia que espero que a vosotros también os fascine tanto como a mí, por lo menos un poquito, ¿vale? Bueno, pues estupendo. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de qué es el Ayurveda, cuáles son sus bases, los 5 elementos que comportan el Ayurveda. ¿Cómo entiende la Ayurveda la alimentación o qué hay que tener en cuenta a la hora de alimentarse? Vamos a determinar qué constitución tiene cada uno, porque esto va a ser importante para saber qué alimentación es la más adecuada para nosotros, cómo es esa persona, cómo es ese tipo de constitución y una vez que lo tengamos definido, entonces podremos tener los consejos alimentarios que mejor se adaptan a esta constitución. Pues estupendo, vamos a empezar. ¿Qué es el Ayurveda? El Ayurveda no es ni comida picante, ni masajes exóticos, ni nada de esto, que es lo que primero se asocia a la Ayurveda. La Ayurveda es la ciencia medicinal más antigua del mundo, diría yo, que nació en la India. Tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Es decir, que esto se ha estado practicando durante años y años, cosa que no pueden decir todas las medicinas, y hasta hoy, pues con unos resultados fantásticos. ¿Qué la caracteriza? Pues es una medicina holística, centrada en lo que es la prevención. Es decir, qué tengo que hacer, cómo tengo que llevar mi vida, no solo a nivel alimentación, sino qué actividades son más propicias, qué pautas éticas, qué hago también para mi propio espíritu, para poder preservar mi salud. Cierto que una vez que la salud pues, se ha visto un poco afectada, entonces también tiene otros medios para ayudar, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Realmente la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida o la sabiduría de la vida. Ayus es vida y Veda es sabiduría. Y aquí tenemos las bases de la Ayurveda. La Ayurveda, como ya os comentaba, abarca todo el espectro del ser humano, ¿vale? Tiene una parte más preventiva y luego tiene una parte, pues, que una vez que ya las enfermedades se han manifestado, también tiene algo para poder combatirlas. Sus pilares son 8, como podéis ver aquí, y tenemos la alimentación por un lado, que obviamente, pues si no nos alimentamos bien, si no comemos de todo un poco, pues el cuerpo no puede realizar sus funciones correctamente. Luego tenemos lo que es la terapia del orden. Esto se refiere a lo que son las rutinas. Rutinas diarias que hacemos cada día con nuestra higiene, por ejemplo, con movimiento, con deporte, con actividades incluso sociales. ¿Vale? Esto estaría incluido aquí en lo que es la terapia del orden. Luego tenemos la terapia medicinal, es decir, una vez pues, que se ha pasado ese umbral de salud y empiezan a haber ciertas dolencias, pues la Ayurveda también tiene una terapia medicinal, básicamente, pero no solo exclusivamente, basada en plantas medicinales, tanto lo que se llaman drogas únicas, ¿vale? No son drogas, sino solo una planta o en recetas de plantas medicinales.
Luego tenemos las terapias externas. Las terapias externas es todo lo que se conoce masajes. No solo hay masajes, hay otros tratamientos, porque a través de la piel también se puede, digamos, introducir medicinas al cuerpo. No solo, como bien se conoce, lo que es el vehículo oral, ¿vale? Sino que a través del cuerpo, a través de la piel, perdón, pues entonces también se puede introducir medicinas en el cuerpo, plantas medicinales, ¿vale? Estas plantas irían en el aceite y ese aceite que tiene esas plantitas entraría de esta manera en el cuerpo. Hay muchos más tratamientos, pero esto es lo que más suena porque la Ayurveda pues suena a eso, a masajes o la típica foto de una persona acostada con la cabeza donde le cae un chorrito de aceite en la frente, ¿vale? Esto también estaría incluido aquí, la terapia medicinal, externa. Luego tenemos las terapias de limpieza interna. Esto es lo que se conoce como las curas panchakarma. La Ayurveda se basa mucho en que si limpiamos, pues se puede volver a restaurar lo que es la salud, ¿vale? Entonces se hacen unas curas donde por diferentes órganos, ¿vale? Y por diferentes orificios del cuerpo, pues intenta sacar las toxinas del cuerpo. Y esto es lo que se hace en las terapias de limpieza, ¿vale? También hay una parte de cirugía. Mucha gente que no sabe, a lo mejor ha oído hablar de la Ayurveda, pero no sabe que dentro de la Ayurveda también hay una parte de cirugía. No la cirugía moderna que conocemos hoy día, porque hay que recordar que esta ciencia tiene 5.000 años, pero hay una parte de cirugía. Se ha tenido que abrir, se ha tenido que extirpar, pues se ha hecho. Luego tiene una parte de psicología. Es importante porque no hay que olvidar que el ser humano también está compuesto de su psique. Y hemos visto que realmente si uno no está bien físicamente, pues empieza a deprimirse, por ejemplo, o todo lo contrario, uno está deprimido y empieza a somatizar en el cuerpo ciertas dolencias. No podemos, el ser humano, realmente considerarlo como partes diferentes, sino pues que tiene una parte de cuerpo, pero tiene una parte mental y tiene una parte espiritual. Y estas tienen que estar todas en equilibrio para que realmente la salud esté realmente preservada, ¿vale? Y lo último son procesos sutiles. Estos son como rituales. Tenemos que tener en cuenta que esto viene de la India y desde hace muchísimos años y hay unos procesos, unos rituales, pues, que ayudan, digamos, más a la parte espiritual, ¿vale? Como veis, es una ciencia que abarca todos los aspectos, todos los ámbitos del ser humano. Y esto es muy importante porque necesitamos tenerlo todo en cuenta para tratar cualquier dolencia. Vuelvo a repetir, es una medicina holística, es una medicina que realmente trata al ser humano desde 360 grados, de arriba a abajo, de un lado para otro, en todas sus dimensiones. Y bien, vamos a pasar a los elementos. Esta ciencia tan maravillosa tiene varios principios y estos principios se basan en los elementos. ¿Cuál es el principio? Pues el principio es que todo está compuesto por los 5 elementos principales. Y esto es muy importante entenderlo porque esto va a ser la base también para comprender cada tipo de constitución de persona y para comprender por qué a una persona le va mejor un tipo de sabor o un tipo de alimento. Teniendo en cuenta que absolutamente todo, tanto las personas como las cosas, como los alimentos, como las estaciones del año, están compuestas por estos 5 elementos, esto nos va a ayudar a poder contrarrestar un elemento dominante o cuando está en demasía con otro elemento que le puede contrarrestar, como decíamos. ¿Cuáles son los elementos? Pues tenemos el aire, el fuego, la tierra, el espacio y el agua. Estos 5 elementos que vemos aquí. Es decir, que cualquier cosa está formada de estos elementos. Lo único o la diferencia es que la proporción va a ser diferente en cada caso.
Y esto es donde aparece este juego de contrarrestar, ¿vale? Teniendo en cuenta de que todo está formado por estos 5 elementos, vamos a ver los dosha. Los dosha son unos principios por lo que se rige el mundo en general, pero también aplicable a los tipos de constitución. Es decir, vamos a ver que en el Ayurveda se dividen como 3 tipos de constitución. En este caso, dosha. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada persona, como acabo de decir, tiene estos 5 elementos, pero siempre va a haber alguno que predomina más, ¿vale? Y en los doshas pasa lo mismo. En los doshas pasa lo mismo. Tenemos el dosha vata, que está formado por espacio y aire, el dosha pitta, que es fuego y agua, y el dosha kapha, que es agua y tierra. Estos 3 doshas, que son principios, el principio de vata se basa en el principio del movimiento, el principio de dosha en el principio de la transformación, y el principio de kapha se basa en el principio de la estructura. Entonces, las personas, digamos, que tienen estos 3 doshas, ¿vale? Porque todas las personas, como hemos visto, tienen estos 5 elementos. Pero una persona que tenga más aire en sí, por poner un ejemplo, va a ser clasificada como vata. Una persona que tenga más fuego va a ser clasificada como pitta. Y una persona que tenga más tierra, más agua, va a ser clasificada como kapha. ¿Esto cómo se averigua? Bueno, pues hay un test en el que se tratan diferentes aspectos psicológicos, de apariencia, de bioquímica, de cómo funciona el cuerpo, fisiología, etcétera, que nos van a determinar cuál de estos 3 doshas, cuál de estos 3 parámetros, por así decirlo, es el que más predomina en nosotros. Y entonces, entendiendo lo que hay detrás de cada dosha, vamos a entender cuál va a ser los sabores, cuáles van a ser los alimentos que mejor nos van. Y voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Hemos visto, y para que os sea más fácil, vamos a unir uno de estos elementos a un dosha, ¿vale? Vamos a decir que, por ejemplo, vata está unido al aire, pitta está unido al fuego y kapha está unido a la tierra. Y así nos vamos a quedar con estas ideas más básicas. Entonces, nos vamos a pasar a los sabores. ¿Por qué es importante? Porque cada sabor también está formado por los 5 elementos principales de los que hablábamos. Entonces tenemos el sabor dulce, que está formado por tierra y agua, tenemos el sabor salado, que está formado por agua y fuego, el picante por aire y fuego, el ácido o agrio por tierra y fuego, y el amargo por aire y espacio. Y por último, el astringente, aire y tierra. Entonces, si volvemos aquí, cogemos, por ejemplo, pitta, ¿vale? Una persona que tenga predominancia de pitta, vamos a decir, equivalente a, ya vemos que pitta tiene fuego y agua, poco contradictorio, ¿no? Porque el agua, en principio, apagaría el fuego, pero pitta tiene más fuego que agua. Entonces, lo vamos a asociar al fuego, para que no nos liemos. Entonces, una persona que tenga predominancia de pitta, o sea, que tenga más fuego dentro de sí que otro de los elementos, ¿vale? A la hora de elegir sabores, va a evitar aquellos sabores que tengan fuego, como puede ser el salado, como puede ser el picante o como puede ser el ácido. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene demasiado fuego, por así decirlo, demasiado fuego dentro de sí. Si aún encima toma sabores que tienen también fuego, pues su fuego se va a subir muchísimo y sin embargo los otros elementos van a bajar muchísimo. Entonces no hay equilibrio. Y lo que vamos a intentar es siempre contrarrestar. Si uno tiene una tendencia a una cosa, se va a intentar contrarrestar pues, con los alimentos. Y eso es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra salud. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, vata. Vata hemos dicho, lo vamos a poner como aire. Entonces, ¿a vata qué le va a ir bien? Pues, por ejemplo, le va a ir bien el sabor dulce. ¿Por qué? Porque no tiene aire.
le va a ir bien el sabor salado. ¿Por qué? Pues porque tampoco tiene aire dentro de sí. Le va a ir bien el sabor ácido. ¿Por qué? Porque tampoco tiene aire. Y sin embargo, lo que no va a tomar bata va a ser ni picante, porque aquí tenemos el aire, ni el amargo, ni el astringente. ¿Vale? Y vamos a ver CAFA. CAFA, aquellas personas que tengan predominancia de CAFA, esto lo vamos a, CAFA lo vamos a unir a la tierra o al agua. Ambos están bien. ¿Por qué? Pues porque mira, CAFA, por ejemplo, lo dulce, pues es tierra y agua. Es precisamente lo que más tiene dentro de sí. El dulce olvidado, ¿vale? Luego, el salado tiene agua, tampoco. El picante, pues el picante no tiene ni agua ni tierra, fíjate. Pues el picante le va a ir muy bien. El ácido tiene tierra. Este tampoco le va a ir muy bien. Pero, por ejemplo, el amargo le va a ir estupendamente. ¿Por qué? Porque no tiene ni tierra ni agua. Y luego está el astringente. El astringente, aunque aquí veáis que tiene tierra, y en principio diríamos que no, también le va bien porque la parte de tierra dentro del sabor astringente es menor que la de aire, ¿vale? Pero, como veis, es un sistema muy sencillo, muy lógico, y una vez que entendáis esta mecánica, os va a ayudar a aplicarlo a multitud de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos tipos de sabores, en qué alimentos los encontramos. Pues a ver, ¿cuál es el sabor dulce? Pues el sabor dulce pues son las frutas, pues los dulces en sí, la miel, el azúcar, la pasta, el arroz, todo lo que son cereales, ¿vale? En general tiene un sabor dulce. ¿Dónde encontramos el sabor salado? Pues el sabor salado lo encontramos en los embutidos, en los quesos, etc. Sabor picante, pues el picante lo encontramos pues en el chile, la pimienta, en el jengibre, etc. La canela, fijaos bien, está aquí puesta. La canela, si la probáis, tiene un saborcillo más bien dulce, ¿vale? Pero una vez que la canela se ha digerido en el cuerpo, el efecto que tiene en el cuerpo es picante. Por eso lo hemos clasificado aquí. Por ejemplo, gente de constitución pita, el tomar canela no le va a sentar muy bien porque tiene ese efecto, después de la digestión, picante en el cuerpo. Y puede ser que a un pita, que ya tiene bastante fuego así, pues le empiezan a salir manchitas rojas, que son un símbolo de que hay más fuego en el cuerpo, ¿vale? Sigamos con más sabores. Pues tenemos el sabor ácido, que son pues limones, tomates, etc. El sabor amargo, tenemos cúrcuma, tenemos cardamomo. Aparece otra vez la canela. Tengo que decir que un mismo alimento puede tener diferentes sabores dentro de sí, ¿vale? Y esto, por eso os he puesto este ejemplo. La canela también tiene una parte amarga, ¿vale? Pero tened en cuenta que la mayoría de las especias son amargas, ¿vale? También las ensaladas, por ejemplo, todo lo que es lechuga, esquerola, etc. Y tenemos el sabor astringente. Este sabor es el más difícil, digamos, de detectar, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente cuando algo pica, todo el mundo sabe cuando algo es más bien salado, cuando es agrio también, o cuando es dulce. Amargo, pues bueno, nos imaginamos un chocolate puro, puro, y también es bastante claro. Astringente es ese sabor que parece que la boca se te une toda, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de los plátanos verdes. Los plátanos verdes que le pegas un bocado y se queda todo ese sabor ahí en la boca que no se va en horas. Ese es el sabor astringente, ¿vale? Bueno, y ya una vez que hemos tenido claro cómo funciona la base de la alimentación, hemos visto que tenemos tipos de constitución, ¿no? Tenemos el tipo Vata, el tipo Pitta y el tipo Kapha.
Y hemos visto cuáles son los elementos que hay detrás de esto. Hemos visto los elementos que hay detrás de los sabores. Y hemos visto que si tú predominas unos elementos, pues vamos a coger sabores y alimentos que contrarresten ese elemento, ¿vale? Pero para esto necesitamos saber qué dosa o qué constitución es la que predomina en mí, porque si no, no podemos hacer la selección adecuada ni de sabores ni de alimentos. Para esto tengo en mi página web un test que podéis hacer. Abajo de la descripción del vídeo os voy a poner el enlace, simplemente pincháis ahí y respondéis a las preguntas que os vaya haciendo, ¿vale? Y al final os dará el resultado de cuál es el dosa que predomina en vosotros, para que tengáis una orientación de qué alimentos y de qué sabores os van a ir mejor. Y os voy a explicar un poquito cómo es cada dosa, ¿vale? Tenemos primero Vata. Vata es la típica persona delgadita, muy fina, de pelo muy fino, de dedos como de pianista, largos y finos, articulaciones finas, y la piel la tiene fría. Es la típica persona que siempre tiene frío en las manos y en los pies, en invierno, incluso en verano, ¿vale? Desde un punto de vista de fisiología, tiene un apetito y una sed irregular. ¿Por qué es esto? Vamos a recordar que Vata está unida a lo que son los elementos aire y espacio. Y el aire, por ejemplo, pues es algo que se mueve con mucha rapidez y va de allá para acá y de acá para allá. Por eso esa irregularidad que tiene en el apetito, que tiene en la sed, que tiene incluso pues en sus pensamientos, ¿no? Es la típica persona que pasa de un pensamiento a otro. Vale. Luego su digestión es débil, ¿vale? Porque tiene mucho aire dentro de su cuerpo y esto hace que tenga una tendencia al estreñimiento. Es decir, tener en cuenta que para que se forme bien la caca, y vamos a llamarlo por su nombre, necesitamos pues que haya líquidos, que haya movimiento y el problema es que al tener tanto aire esto como que se reseca. Ya sabemos todos que cuando la caquita está seca pues cuesta más salir. Y también tiene poco sudor, ¿vale? Porque no es un dosa o una constitución donde predomine el agua. Entonces, como no predomina el agua, pues tampoco tiene sudor. Vamos que todo es muy lógico. Una vez que asociamos a este dosa, a estos elementos, podemos tener ciertas expectativas, ¿no? de cómo van a ser las cosas, cómo funciona el cuerpo de esta persona. ¿Cómo es desde un punto de vista bioquímico? Pues bueno, su masa corporal es delgadita y como hemos visto, pues tiene pocos desechos, ¿vale? Ten en cuenta que está como lleno de aire. Desde un punto de vista psicológico, bueno, pues desde un punto de vista psicológico es una persona que actúa rápido, ¿eh? Es una persona que es nerviosa, pero también es rápido en todo. Es rápido en captar las cosas, pero también es rápido en olvidarlas, por eso también es olvidadizo. Enseguida pasa de un estado al otro, de una idea a otra. Le gusta, tiene mucha creatividad, ¿vale? Porque hay mucho movimiento dentro de esta persona, pero no termina nada, ¿vale? Empieza, tiene muchas ideas, pero como luego cambia de opinión al rato, pues no termina lo que había empezado. Y entonces con este cuadro, este tipo de constitución, pues va a tener una tendencia a ciertas dolencias, ¿vale? Dolencias del sistema nervioso, porque es una persona nerviosa, se mueve mucho, y del aparato locomotriz, por este mismo motivo, porque es una persona que se mueve mucho, ¿vale? Entonces hay un desgaste. Y hemos visto a mí que tiene unas articulaciones finas, algo fino que está en constante movimiento y en constante uso, pues se va a romper antes, ¿vale? Bueno, pues este sería nuestro amigo Vata. Vamos a ver a nuestro amigo Pitta. Bueno, Pitta ya hemos dicho que Pitta está asociado al fuego y al agua, pero sobre todo vamos a ponerlo al fuego. O sea, no que lo pongamos al fuego para cocinarlo, sino que lo vamos a asociar más bien a la idea de fuego. De físico, pues de físico tiene un tamaño normal, ¿vale? Tiene la piel más bien finita, más bien blanquita, tirando un poquito a rosácea, ¿vale?
Cálida, eso sí, porque claro, al ser una persona con bastante fuego dentro de sí, es la típica persona que siempre tiene las manos calentitas, que siempre, que enseguida se pone a sudar, ¿vale? Y tiene pequitas, ¿vale? Desde un punto de vista fisiológico, esta persona, ten en cuenta que al tener un gran fuego dentro de sí, lo que le echa al cuerpo enseguida lo digiere. Entonces, como enseguida lo digiere, tiene mucha sed y mucho apetito, porque está en constante movimiento. Pero también tiene bastante sudor. Tened en cuenta que ese movimiento, esa combustión continua, hace que el cuerpo pues se mueva mucho dentro de sí y claro, toda esa sed que tiene y todo ese agua que consume, pues sale en forma de sudor. Y es un sudor oloroso. Es un sudor oloroso porque hay una combustión muy fuerte dentro de él. Tiene una digestión fuerte, este tipo de persona puede comer prácticamente de todo. Obviamente no va a comer picante, como hemos visto antes, pero tiene una digestión fuerte, puede comer grandes cantidades porque las puede digerir sin problemas. Y lo que sí que tiene es tendencia a la diarrea. ¿Por qué? Porque es que todo se cuece dentro de esta persona. Entonces, pues claro, en vez de tener la caquita reseca como tenía un bata por el tema de tener tanto aire dentro de sí, pues pues digamos que la cuece. Entonces, pues sale más blandita. ¿Vale? Como veis, es todo súper lógico. Desde un punto de vista bioquímico, pues es, digamos, la persona de dimensiones medianas, ¿vale? Una masa corporal media, unos desechos normales, a pesar de que come mucho, ¿vale? Porque tiene un metabolismo bastante fuerte. Desde un punto de vista psicológico, es una persona con muy buena memoria, es muy pasional, ¿vale? Cualquiera asociaría el fuego, ¿no? El fuego de la pasión, pues así son estas personas, ¿no? Es como muy echada para adelante, muy aventurera y lo que tienen es poca tolerancia, tienen poquita paciencia, ¿vale? Ten en cuenta que cuando uno está que hierve por dentro, la paciencia no es algo que prime en esos momentos. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando ese fuego está en demasía, cuando ese fuego no conseguimos contrarrestarlo, pues que va a tener tendencia a tener problemas de estómago. ¿Por qué? Porque ese estómago está funcionando constantemente y ese fuego interno, ese fuego también en el estómago, si no conseguimos apaciguarlo un poquito, pues lo que va a hacer, va a tener problemas de gastritis, por ejemplo. ¿Vale? Los propios jugos gástricos van a empezar a comerse las paredes de su propio estómago. También va a tener problemas en la piel, ¿vale? La típica persona que enseguida le sale un sarpullido, le sale un eczema, le sale unas manchas rojas, incluso granitos, cualquier cosa. Y problemas del corazón. Bueno, pues este es más o menos nuestro amigo Pita. Vamos a ver a nuestro amigo Kapha. Nuestro amigo Kapha, como hemos visto antes, tiene los elementos tierra y agua. Quiere decir, tierra es una persona que da una seguridad, que da una estabilidad, ¿no? Que está enraizado. Entonces, físicamente, esta es una persona de rasgos grandes. Es una persona de rasgos grandes. También tiene la piel fría. ¿Por qué? Porque no tiene elemento fuego dentro, ¿vale? O no es de los predominantes, vamos a decirlo así. Entonces tiene la piel fría, pero está grasa, ¿eh? Y es gruesa. Es gruesa porque tiene ese elemento de agua y ese elemento de tierra. En lo que es la fisiología, tiene poco apetito y tiene poca sed. ¿Por qué? Porque le falta el elemento fuego, ¿vale? Tiene una digestión lenta. Tened en cuenta que, claro, si principalmente se ha hecho de agua, de tierra, esto es algo que no corre, ¿vale? Imaginaros imaginaros la tierra en sí. O sea, la tierra por sí misma no corre, el agua corre un poquito más, el aire es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, esta persona en general es bastante lenta. Es lenta a la hora de moverse, es lenta a la hora de pensar. No es una crítica, es simplemente una cualidad dentro de este tipo de constitución. Y su digestión, pues por lo tanto, va a ser lenta. Tampoco tiene sudor, suda muy poquito y no huele porque no hay esa combustión que veíamos, por ejemplo, en Pita. Tiene unas heces regulares y bien formadas, claro, esto es debido a su elemento agua,
Y desde un punto de vista bioquímico, pues es lo que decíamos, es una complexión gruesa, tiene muchos fluidos corporales. ¿Por qué? Porque tiene tendencia al agua, a retener líquidos, ¿vale? Desde un punto de vista psicológico, bueno, desde un punto de vista psicológico, pues tiene memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le cuesta captar las cosas, pero una vez que las ha captado, se anclan, se quedan ahí, ¿vale? O sea, la Tierra no se mueve rápido, pero una vez que está, ahí se queda, cae por su propio peso. Y eso es como funciona también su memoria. Hemos dicho que es lento, pero es estable. Lo más destacable de CAFA es la estabilidad, ¿vale? Tanto mental como de autoestima. Estos sí que son personas muy pacientes, muy amorosas, y estas son sus características más positivas. En tema de dolencias van a tener problemas en el sistema respiratorio. Tener en cuenta que si tienen tendencia a retener líquidos, a retener agua dentro de sí, pues imaginaros unos pulmones encharcados con mucosa, por ejemplo. Va a tener problemas para respirar, va a tener problemas en el sistema linfático porque ahí se va acumulando más agua de la que debiera. Y como le falta esa combustión, va a tener problemas de digestión, pero digestión débil, que le falta un poquito de fuego, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo es cada uno de de estas tres constituciones. Y ahora vamos a ver los consejos alimentarios, teniendo en cuenta, como hemos visto, qué elementos hay detrás de los sabores y detrás de las constituciones. ¿Y cómo son estas constituciones? Porque lo que vamos a intentar es contrarrestar lo que ellos suelen tener en demasía. Entonces, bata. Bata hemos dicho que tiene demasiado aire. Vamos a elegir aquellos sabores que no tienen aire. Y ellos son el dulce, el salado y el picante, más bien el ácido. El picante tiene un poquito de aire, ¿vale? Pero el picante, un poquito de picante, más que nada es para la digestión, en este caso. Pata no tiene fuego dentro de sí, ¿vale? O sea, no predomina el fuego dentro de sí. Entonces va a necesitar un poquito de picante, pero solo un poquito, porque tiene el problema de que si toma mucho picante se va a producir demasiado aire, ¿vale? Un poquito de picante para avivar ese fuego interno, para avivar esa combustión en lo que es la digestión, pero sin pasarnos, porque si no va a producir demasiado aire, que ya tiene bata en demasía, ¿vale? Las comidas van a ser fáciles de digerir, van a ser comidas más bien calentitas, ¿vale? ¿Por qué fáciles de digerir? Precisamente porque no tiene este fuego interno en la digestión. Y 3 comidas al día. 3 comidas al día porque tiene que poco a poco comer. No es una persona que se pueda llenar de golpe porque no tiene la capacidad para quemarlo, ¿vale? Comida cruda, solo en pequeñas porciones y al mediodía. ¿Por qué solo en pequeñas porciones? Porque la comida cruda es difícil de digerir y como no tiene un fuego digestivo fuerte, le va a costar. Bata sería un candidato para no tomar ensaladas, sobre todo por la noche, porque este fuego digestivo no es nada fuerte por la noche. Si toma un poquito de ensalada, que sea al mediodía. Y tampoco mucha, porque la ensalada produce aire, ¿vale? Las legumbres. Bueno, las legumbres, como todos sabéis, producen aire. Pensar en lentejas, pensar en alubias, pensar en garbanzos. Entonces, para un bata que ya tiene bastante aire dentro de sí, solo podrá comer legumbres bien cocinadas y en pequeñas cantidades al mediodía, ¿vale? Bueno, ahora tenemos los consejos alimentarios para pita. Para pita, como hemos visto, sus sabores van a ser dulce, amargo y astringente. Es decir, todos aquellos sabores que no tengan fuego dentro de sí, ¿vale? Y así es más fácil. Las comidas, pues van a ser frías. ¿Por qué? Pues porque él ya tiene bastante calor dentro de sí. ¿Puede tomar comidas pesadas? Sí, las puede tomar. Las puede tomar sin problema porque tiene una combustión interna fantástica para digerir lo que sea. Pita se puede tomar perfectamente un buen pedacito de carne al mediodía y no pasa nada. Incluso si quiere por la noche
pues también se lo puede tomar. No un poquito antes de acostarse, pero tiene un fuego interno muy, muy fuerte. ¿Pero a qué debe de renunciar? Debe de renunciar a todo aquello que sean excipientes o que sean ácidos. ¿Por qué? Porque ella tiene muchos ácidos, tiene unos jugos gástricos muy fuertes, entonces lo que no vamos a hacer es darle más ácidos a su estómago, ya que como hemos visto va a tener o puede tener problemas de digestión. Entonces, tiene que renunciar al café, tiene que renunciar al alcohol, al picante, alimentos ácidos y salados, como hemos visto. O sea, todo aquello que va a hacer que ese fuego interno suba más. Por lo demás, pues oye, tiene una constitución estupenda para comer prácticamente lo que quiera, ¿vale? Y pasamos a CAFA. Vamos a ver qué tiene que comer CAFA. Bueno, CAFA, sus sabores son picante, amargo y astringente. Vamos a evitar todos aquellos sabores, como hemos visto, que tengan sobre todo tierra y agua, ¿vale? Las comidas calientes. Hemos visto que CAFA tiene una constitución, una piel fría. Y sobre todo que la comida no sea ni grasa ni dulce, sobre todo dulce, porque el dulce está hecho principalmente de agua y tierra, que es principalmente los dos elementos de CAFA. Entonces, esto a evitar. No significa que nunca más en su vida vaya a comer dulce, pero lo va a tener que reducir, ¿vale? Sobre todo si hay un desequilibrio. Si vemos que empieza a tener ciertos problemas, esto habrá que reducirlo. No se trata de fustigarse, pero de sí ser consciente y de ver qué se puede reducir, qué se puede mejorar para tener un mejor bienestar, ¿vale? También se aconseja en porciones pequeñas. Le pasa lo mismo que a Bata. Porciones pequeñas porque lo que necesita es lo que no tiene es un buen fuego digestivo para digerir las comidas. Entonces, pequeñas porciones para que su propio estómago lo pueda ir digiriendo. Se les aconsejan productos lácteos. ¿Por qué? Porque la leche es un elemento con mucho peso. Es un elemento acuoso, pero también tiene mucha tierra. Entonces, esto no le va a venir nada bien a CAFA. Sobre todo, por ejemplo, el queso también tiene una propiedad bastante, o produce bastante estreñimiento, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta y evitarlo, sobre todo por la noche. También se les aconsejan frutos secos, ya que producen mucosidad, ¿eh? Hemos dicho que CAFA va a tener tendencia a mucosidades y va a tener tendencia a retención de líquidos. Por lo tanto, pues se les aconseja este tipo de frutos, los frutos secos. Y bueno, pues estos son a grandes rasgos cómo funciona la alimentación según la Ayurveda. Si queréis saber más cosas, escribidme. Y sobre todo, si queréis aprender más sobre este fantástico mundo, y espero haberlo transmitido de la mejor manera posible para mí, pues os quería proponer dos opciones, tanto si queréis saber más sobre la Ayurveda, porque claro, estas son las bases y estas bases se van a aplicar a muchos ámbitos y a muchos sectores que nos van a ayudar a comprender pues, cómo funcionan las enfermedades en el cuerpo, cómo se pueden curar, cómo se pueden por lo menos aminorar sus síntomas y en general pues aplicable a muchos ámbitos de la vida. Entonces, si queréis aprender más sobre la Ayurveda, os invito a mi curso básico y también abajo os voy a dejar el link para que os podáis apuntar, donde vamos a profundizar en los temas que ya hemos tratado aquí y aparte pues vamos a hablar también, por ejemplo, de los tejidos que se forman en el cuerpo, de la digestión, de cómo funciona, de los desechos. También vamos a hablar de las rutinas y estilos de vida, porque claro, igual que en verano comemos unas cosas porque hay un elemento predominante que es el fuego, ¿no? Hace mucho calor, pues en invierno también se comen otras cosas y se hacen otro tipo de actividades más apropiadas al elemento o a los elementos que están predominando en la atmósfera en esos momentos. Entonces es muy interesante saber cómo ir adaptando a cada estación
pues tanto la alimentación como el estilo de vida, para poder ir contrarrestando también no solo los propios elementos internos que tenemos nosotros, sino también lo que está ocurriendo fuera, ¿vale? Así que, como me hace mucha ilusión que también tengáis interés en este tema que a mí realmente me apasiona, el curso, el precio son 200 euros. Cualquiera que haya hecho un curso de Ayurveda o haya visto, vamos, es un precio normal, incluso yo diría que tirando a un poquito ya bajándolo, ¿no? Pero por haber asistido a este masterclass, por haber tomado el tiempo de aprender algo nuevo para vosotros, os lo dejaría en 99 euros. Creo que es una oferta fantástica y que realmente no podéis dejar escapar. Si realmente, bueno, os ha parecido interesante lo que os he contado, cómo entiende la Ayurveda de la alimentación, queréis conocer más sobre los alimentos, qué elementos tienen, cuáles son los más aconsejables según el tipo de dosa, y aparte queréis tener un plan alimentario y unas pautas alimentarias personalizadas, es decir, de lo que a mí me gusta, por ejemplo, comer, qué me vendría mejor, de lo que no me gusta comer, pues bueno, qué puedo incorporar o de qué manera lo puedo incorporar, o aquellas cosas que me gusta comer, pero bueno, yo sé que, por ejemplo, para mí, por ejemplo, un pita, ¿no? Hemos visto que los tomates son ácidos y a pita probablemente le va a encantar los tomates, ¿no? Tenemos esa tendencia de tomar aquello pues, que no nos sienta bien del todo, ¿no? También ten en cuenta que pues, todo lo que produzca fuego, pues a ti, como tienes bastante fuego, pues te va a llamar la atención, ¿no? Es algo parecido a ti. Entonces, dar un par de consejos, bueno, si te gustan los tomates, ¿cómo te los puedes preparar para contrarrestar ese fuego? Para que a ti no te sienten tan mal siendo pita. Entonces, ahí, al ser más personalizado, al hacer una consulta más personalizada, podemos ver y podemos tener en cuenta tanto tus preferencias como los alimentos que no son tan preferibles para ti y cómo los puedes combinar con especias o con otras cosas para que realmente sean lo mejor digestivos y te sientes lo mejor posible. Por eso yo aconsejo, si realmente habéis entrado en resonancia con este tipo de sistema, el tener una consulta ayurvédica personalizada. Aparte del tema alimentario, también vamos a tratar lo que son los estilos de vida y cuál es la rutina, tanto diaria, que es bastante basada en lo que es la higiene personal, como la rutina pues, de estaciones que tenéis que tener en cuenta, que mejor se adapta para ti. También teniendo en cuenta pues, tus preferencias a la hora de hacer actividades sociales o actividades laborales, ¿vale? Y por último, en esta consulta ayurvédica puedo hacer recomendaciones de plantas medicinales si ya tenéis algún tipo de dolencia que se ha manifestado y que, bueno, pues está dando más la lata de lo que debería. También hay plantas que contrarrestan, que tienen más fuerza, ¿no?, que los alimentos. Los alimentos, digamos que es una forma preventiva. Aquí ya las plantas medicinales entraremos dentro de lo que es la terapia. Pero también pues para aminorar esa fuerza de las dolencias. Entonces, todo esto, una consulta ayurvédica, tened en cuenta que lo que es la consulta en sí, pues dura de 1 hora a 2 horas. ¿Vale? Hay que hacer un cuestionario bastante exhaustivo porque, claro, el Ayurveda toma en cuenta todas las partes del ser humano y esto lo necesitamos pues para conocer bien a la persona y luego hacer un buen plan personalizado en todos estos aspectos que he nombrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, su precio normal son 120 euros, pero ya digo que me hace mucha ilusión que realmente os hayáis tomado el tiempo de escuchar y de investigar cosas nuevas. Os lo dejaría en 60 euros. También os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a hacer vuestra consulta desde ahí. ¿Vale? Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya picado un poquito la curiosidad, os haya fascinado, hayáis hecho descubrimientos, os haya hecho varias veces
ese efecto ajá de haber entendido, ahora entiendo por qué esto es así, no es asá, porque me gusta esto, porque no me gusta lo otro, porque yo soy así o soy asá. Es un poco un autodescubrimiento y tenemos una base y una orientación pues con el Ayurveda, que es fantástico. Así que cualquier pregunta, cualquier consulta, aquí os dejo mis datos personales y bueno, pues que os deseo una buena y larga vida, como se dice en Ayurveda. Muchas gracias.